Continuamos con un nuevo bloque expositivo en la mesa Envejecer con calidad, claves para crear espacios intergeneracionales. Solicito la presencia en el escenario como moderadora de doña María Ángeles López Amado. Ella es directora general de Accesibilidad y Centros de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Gracias. Participan además doña María Isabel Cartón Álvarez y doña Paz Martín Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Y participa en formato virtual don Juan Manuel Martínez. Buenos días a todas las personas presentes y interesadas en esta nueva mesa. Estoy segura que todas las personas que estamos aquí afirmaríamos que un buen diseño capacita y un mal diseño discapacita a las personas. El sociólogo y economista Adolf Rafka hablaba de que no son las personas las que tienen discapacidad, sino que es el entorno, como decía, el que discapacita a las personas. Por tanto, indudablemente, envejecer con calidad está directamente vinculado al entorno construido y a esos nuevos modelos del habitar para las personas en la edad de envejecimiento. Y para diseñar esos nuevos modelos, tenemos un panel de expertos que nos van a facilitar claves necesarias que no solo se van a circunscribir al entorno arquitectónico, sino que también abogarán por esos modelos intergeneracionales, por modelos multiuso, multiactividades y con servicios de proximidad. En definitiva, lo que decimos desde la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura, crear modelos democráticos e inclusivos para que todas las personas puedan tener y desarrollar una calidad de vida en la etapa de envejecimiento. Indudablemente hay que fijarse en esos modelos de referencia, en esas buenas prácticas que ya se han implantado en otros países, como por ejemplo los modelos de cooperativa vinculados al norte de Europa, en los países nórdicos, pero también aquellos BAC, aquellas asociaciones de mujeres de Holanda que abogan por un entorno construido, inclusivo y de género. Y, por supuesto, también es importante dirigir nuestras miradas en esa buena práctica a Extremadura, como es el caso del modelo de referencia en el pueblo de Pescueza. Pero no solo debemos hablar de esos modelos, ¿no?, sino también la arquitectura que compone esos modelos. Y ahí debemos centrarlos en criterios de calidad como los que apuesta la Declaración de Davos, abogando por una Baukultur, ¿no?, donde claves como la sostenibilidad, no solo la sostenibilidad ambiental, también la sostenibilidad social e inclusiva, donde elementos y espacios abiertos, flexibles, permiten que las personas puedan vivir y continuar su ciclo de vida en esos lugares. Espacios saludables, espacios compartidos y, desde luego, espacios que aboguen por la pertenencia y el crear ese tejido social, tanto urbano como rural. Porque no olvidemos que son nuestra segunda piel. Pero indudablemente todo esto tiene que venir impulsado por un cambio de mentalidad, una nueva cultura del habitar, donde las administraciones, de la mano de las personas protagonistas, impulsen ese nuevo cambio. Y para ello es muy importante la pedagogía. Creo que estamos en un momento de oportunidades, motivado por la
como consecuencia de la crisis, y creo que ese cambio ya se está empezando a refrendar en las agendas económicas de las distintas administraciones, impulsando acciones financiables que puedan avalar esos nuevos modelos para el habitar de la longevidad. Así, el Plan de Transformación y Resiliencia contiene varios ejes, entre ellos el de la economía de los cuidados, donde incorpora proyectos pilotos, incorpora presupuesto para mejorar indudablemente la arquitectura construida para los mayores. Pero no olvidemos el eje primero, el de la agenda urbana y rural, que también incide en la rehabilitación, regeneración de los barrios y de nuestro pueblo. Y, finalmente, la digitalización tan importante en nuestro mundo rural como Extremadura. Sin duda alguna, oportunidades y retos. Y para dar paso a los panelistas, sí que quiero poner sobre la mesa esos retos, como pueden ser cómo se implantarían esos modelos en el mundo rural para la fijación de las personas al territorio, cómo pueden impactar en ese porcentaje de viviendas vacías entre el 15 y el 17% que tenemos en nuestro país, cómo integra la propiedad, que tenemos un alto índice de propiedad en España, o los gustos y los deseos de las personas mayores. Para eso tenemos a 3 personas expertas y voy a empezar dándole la palabra a Isabel Cartón, que es licenciada en Periodismo por la Complutense, certificada en Dinamización Comunitaria, es experta en intervenciones en gerontología, discapacidad, familias bajo el modelo de atención integral, es asesora, ha sido asesora y ha participado en medios de comunicación como el Grupo Prisa, Agencia EFE, y es asesora de comunicación en varias organizaciones empresariales y en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Te voy a dar paso, Isabel, para que nos cuentes desde la visión de la Asociación Jubilares cuáles son esos nuevos modelos residenciales que vosotros proponéis. Vale, muchísimas gracias, María Ángeles. Le pediría a los compañeros técnicos si pueden poner una presentación muy breve, que creo que puede servir de hilo conductor. Gracias. Antes de centrarme en los proyectos arquitectónicos y no arquitectónicos en los que trabajamos principalmente en la Asociación Jubilares, permíteme que te tome un poco la palabra sobre esa idea que decías de que es necesaria pedagogía social, educación social, para transformar nuestra idea del envejecimiento y para abordar una intergeneracionalidad de verdad orgánica, no experimentos, digamos, in vitro, ¿no? Así que me voy a centrar en primer lugar en la primera parte del título de esta mesa, envejecer con calidad. El envejecimiento está ahora mismo en plena transformación, una transformación que tiene que ver con lo personal, pero también con lo colectivo. La idea del envejecimiento y de la etapa de vejez ha cambiado mucho, pero es cierto que nuestras actitudes, también las políticas y los servicios, no lo hacen al mismo nivel o con la misma rapidez con la que cambia la sociedad. Estamos realmente construyendo un nuevo paradigma del envejecimiento. Hacen falta cambios políticos, económicos, sociales, psicológicos y proyectos de vida personal y comunitaria diferentes a los que conocíamos hasta el momento, porque las demandas de las nuevas generaciones que forman parte de lo que antes llamábamos tercera edad tienen un perfil muy diferente, unas demandas y unas expectativas muy diferentes también. Muy brevemente me gustaría hablar de estos 3 conceptos que entendemos por vejez y distinguir entre la vejez social, la vejez esperada y la vejez vivida. Y de antemano pido perdón porque sé que entre cierta parte de la sociedad el término vejez no está muy bien visto, no es mi objetivo ofender a nadie. Es en aras de la precisión y de la economía que utilizo esta palabra.
La vejez es indudablemente un proceso biológico, pero también un constructo, un concepto construido socialmente. Y esta construcción cultural de lo que entendemos por envejecimiento afecta directamente al proceso biológico, influye en él y determina la calidad con la que vamos a envejecer. La vejez social podríamos decir que es el concepto creado socialmente y tradicionalmente asocia esta etapa de la vida con la jubilación, la inactividad, las clases pasivas. Es un concepto con tintes claramente negativos. La vejez esperada, que es un concepto que nos traemos más a lo individual, asume en gran parte ese concepto de vejez social e implica cierta conformidad con los prejuicios dominantes. Y por último hablaríamos de la vejez vivida, que cada vez más en la actualidad tiene bastante poco que ver con esa idea negativa que se tenía hasta hace poco tiempo y que aún pervive de lo que implica esta etapa de la vida. Cada vez más personas viven más años con buena salud, con energía, con proyectos de vida, plenamente activos en la sociedad y participando activamente a nivel familiar y social de distintas iniciativas. Es importante aclarar que aunque nuestras capacidades cambien a lo largo de la vida, no nos definen como personas, tampoco la edad. Y es importante también empezar a cambiar la mirada, en el mundo de la discapacidad siempre lo han tenido muy claro, de empezar a fijarnos en las capacidades y no en las discapacidades. Esto en el mundo de las personas mayores es clave para no caer en el edadismo, en la discriminación por edad. Y esto, y aquí entramos ya a hablar de la intergeneracionalidad, todo este cambio de paradigma implica un nuevo modelo de convivencia entre generaciones y culturas. Un modelo más democrático, es decir, basado en la participación y no en el asistencialismo, en asumir que hay reajustes en el modelo familiar tradicional. Si antes las familias vivían juntas varias generaciones, es obvio que desde hace años no es así, lo cual tiene implicaciones también en los cuidados y también en cómo se vive la etapa de envejecimiento, ¿no? La intergeneracionalidad familiar de alguna forma se ha visto truncada o ha experimentado algunos cambios que hay que reajustar. Es obvio que se necesitan redes sociales estables al margen o paralelos a la familia y que tenemos que poner límites al individualismo por la cantidad de problemas que genera, fundamentalmente uno que está del que se habla mucho últimamente, como es la soledad no deseada, en el que las administraciones están haciendo grandes inversiones. Es necesaria, creo que no es una exageración, una revolución ética. Una revolución ética para desterrar de una vez por todas el edadismo, que no es ni más ni menos que discriminar no ya a las personas mayores, sino a nuestro yo futuro. En lugar de discriminar, debemos apostar por valorar esa etapa de la vida, todas las etapas de la vida, también esa, planificar, anticiparnos, huir de los estereotipos y prejuicios asociados a la etapa del envejecimiento. Y yo creo que ahí, en la intergeneracionalidad, habría que entenderla desde un punto de vista individual, íntimo, si queréis, ¿no? Prestar atención a nuestro yo futuro es la mejor garantía de que seremos capaces de ir adelantando y planificando políticas y servicios como a nosotros nos gustaría verlos cuando lleguemos a esa etapa de la vida. No pensar en tercera persona, pensar en primera persona es fundamental. Y ahora sí me gustaría hablar ya para terminar de, digamos, las áreas a las que nos dedicamos más específicamente en la Asociación Jubilares. Aquí hablo de un espacio físico y social por derecho para las personas mayores.
En la Asociación Jubilares trabajamos en el entorno, entendido en un sentido amplio. Aunque los orígenes de la Asociación Jubilares tienen mucho que ver con la arquitectura, para nosotros el entorno es mucho más allá que el espacio, es mucho más que el espacio construido. De hecho, es antes el espacio social que da lugar, que planifica, que diseña, que autogestiona el espacio construido. El entorno comprende el hogar, la comunidad y la sociedad. Hace referencia, como decía, al entorno construido, las personas y sus relaciones, las actitudes, los valores, las políticas de salud y sociales, los sistemas que las sustentan y los servicios que prestan. El entorno es un concepto mucho más amplio y para una intervención exitosa en el entorno físico es imprescindible intervenir previamente en el entorno social. Nosotros apostamos por proyectos de vida en comunidad, aceptamos el hecho de que somos seres interdependientes y esto es algo que no nos cansamos de subrayar en una sociedad en la que el individualismo sigue ganando terreno y nos conduce cada vez a situaciones de más aislamiento. Apostamos por una intergeneracionalidad orgánica, vamos a decir natural, crear entornos que la propicien de manera natural, unir a personas con afinidades con independencia de su edad, propiciar espacios comunes en los que se produzca el encuentro, no segregar a las poblaciones, no ofrecer servicios segregados, sino favorecer y facilitar los encuentros. ¿Cómo vamos a vivir cuando seamos mayores? El futuro va a tener que ser mucho más diverso de lo que conocemos ahora mismo. Va a tener que haber una gran riqueza de alternativas para dar respuesta a las personas mayores que seremos un colectivo muy heterogéneo. Las administraciones tienen el papel aquí, creo yo, de hacer posible esa variedad de soluciones y de alternativas, remover obstáculos, es más, promover innovación social en este sentido y promover también el asociacionismo y la participación de las personas para crear colectivos que den lugar a cambios. Repito, el individualismo no es la respuesta. Las soluciones que encontremos las tenemos que encontrar en comunidad. ¿Cuáles serán esas alternativas? Aquí cito algunas, ¿no? Vivir en casa, en el barrio, vivir con la familia quizá. De hecho, en Estados Unidos, la AARP, una gran asociación de personas mayores, ha presentado algunos modelos de viviendas que permiten reunir a las familias con espacios separados, pero también dentro de complejos residenciales unidos, de manera que se puede mantener cierta privacidad de los distintos núcleos familiares y a la vez una red de apoyo. Obviamente combinado con servicios sociales para compartir el cuidado entre lo público y lo privado siempre que sea posible. En un cohousing, que es en lo que trabajamos también la Asociación Jubilares y volveré ahora a ello, en una residencia con un nuevo modelo, no voy a repetir aquí algo que está... Ya sabéis todos y todas, el modelo residencial debe cambiar, es imperativo. Se sabía antes de la aparición de la pandemia y ahora ya está clarísimo. Hay también apartamentos intergeneracionales en los que conviven jóvenes con personas mayores. Yo aquí me planteo en qué medida esa intergeneracionalidad es orgánica y es importante que en este tipo de soluciones no se perpetúe el modelo de joven que ayuda, persona mayor que recibe asistencia. Esa relación intergeneracional debe ser de igual a igual. Eso requiere mucha pedagogía social y requiere también el diseño de espacios que lo posibiliten. En el caso del cohousing, Jubilares está más especializado en el cohousing senior.
En estos momentos hay en marcha varios proyectos en España. En uno de ellos comenzaron con un proyecto intergeneracional, pero en la fase de constitución del grupo finalmente eso no salió y ahora han optado por un modelo exclusivamente senior. En otro de los cohousing que se están formando ahora mismo hay personas de entre 45 y 50 años y han decidido recientemente poner un límite máximo de edad para acceder, que son 65 años. Bueno, este tipo de decisiones, al contaros este tipo de decisiones, lo que quiero trasladaros es que no hay una metodología para crear un cohousing, pero no hay un modelo único y cada grupo de personas tiene que decidir cuál es el modelo que mejor le va. En Europa se suele poner en el caso de los cohousing senior intergeneracionales, se suele poner un límite del 20% de las viviendas que son ocupadas por familias, porque se entiende que si ese porcentaje es mayor, al final el protagonismo lo tienen los niños y las necesidades de las generaciones también son diferentes, ¿no? En un proyecto danés, por ejemplo, es un complejo muy amplio, hay 5 comunidades de cohousing, una de ellas es de mayores y las otras son intergeneracionales. Son distintos modelos y, como digo, cada grupo que se constituye debe ver cuál es el que mejor se adapta. Y ya para terminar, Jubilares también trabaja en proyectos de ciudades amigables, el proyecto auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, que está muy enraizado en el concepto de envejecimiento activo, que tiene que ver con garantizar la salud, la participación y la seguridad de las personas mayores, ¿no? Para avanzar en los proyectos de ciudades amigables y que sean verdaderamente intergeneracionales, en nuestra experiencia, recientemente hemos acabado el segundo plan de acción en el Ayuntamiento de Madrid y ahora estamos trabajando en Murcia y Fuenlabrada, es fundamental, por ejemplo, definir el estatus de los centros de mayores o ir hacia centros cívicos que fomenten más la intergeneracionalidad. Son decisiones difíciles porque están muy enraizados en la política local los centros de mayores y tienen su cierta demanda, pero es obvio que en el futuro las nuevas generaciones de personas mayores demandan más intergeneracionalidad y por eso en los proyectos de ciudades amigables nosotros estamos insistiendo en la necesidad de no cambiar radicalmente y de un día para otro, pero sí introducir proyectos piloto y cambios progresivos para ver si nos estamos ajustando a lo que demandan las nuevas generaciones, ¿no? Accesibilidad de los edificios que permitan que las personas puedan salir de su casa y tener relaciones normales en su barrio, intergeneracionales, claro, es fundamental. Imagino que Paz luego hablará más largo y tendido de estas soluciones. Si te parece, Isabel, seguimos avanzando en… Sí. A mí me parece muy interesante pues diseñar modelos como comunidad intencional, que va más allá todavía de lo construido y que integra también lo social. Voy a dar paso a la siguiente ponente, que es Paz Martín. Estudió arquitectura en la Escuela Superior de Navarra y es máster en arquitectura por el Berlage Instituto de Ámsterdam. Ha sido profesora de proyectos y proyectos fin de carrera en la Universidad Europea de Madrid y ha sido profesora también invitada en diversas escuelas internacionales. Trabajó en el estudio reconocido a nivel internacional, OMA, fundado por Rencolas, durante varios años y desde el 2003, junto a César García, tiene una oficina FUC en Madrid. Ha hecho proyectos en China, en Suiza, en Holanda. Yo creo que hubo un punto de inflexión en el 2015 cuando fue seleccionada en una beca, la beca Leonardo de la Fundación BBVA, a investigadores, donde realizó el proyecto Envejezando, diseño para todos, arquitectura y tercera edad. Y finalmente, en el 2017, responsable del programa Tercera Edad y los retos de la arquitectura. Paz nos va a acercar la mirada de cómo a través de la arquitectura se pueden generar soluciones reales para la edad longeva. Muchas gracias, Paz. Bueno, yo he traído… sí, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a participar en
en este primer Congreso de Economía Plateada, que creo que serán muchos. Este es el primero, pero creo que son muy necesarios. Y yo necesito para poder hablar de arquitectura. Lo siento, yo no sé hablar sin tener algo que me acompañe. Entonces, tengo muchas imágenes, pero iré bastante rápido. Hoy os vengo a hablar que vivir 100 años, la longevidad, es el gran reto de la arquitectura para el próximo milenio. Esto porque es así. Y siempre me gusta empezar las presentaciones con esta imagen. Este señor de aquí es mi padre. Esta soy yo, por supuesto, mucho más jovencita. Y yo tengo 25 años de ejercicio profesional. Toda mi vida me he dedicado a lo que se enseña en las escuelas de arquitectura, que es hacer grandes edificios, palacios de congresos como este. ¿Y qué pasó? Pues que a mi padre le tocó en la lotería de la vida pues una enfermedad degenerativa. Entonces, en el año 2011 falleció. Y es cuando en ese momento yo me enfado mucho con la profesión de arquitecto y digo, estamos haciendo las cosas mal porque aquí pasa algo. Una persona activa, y no estamos hablando solamente de accesibilidad, que desgraciadamente mi padre pasó por la etapa de silla de ruedas. Hablamos de inclusión en la sociedad. Entonces, como bien has dicho, María, en el año 2015 solicitó la beca a la Fundación BBVA para estudiar. Se llamaba en un principio, el estudio se llamaba Arquitectura y Tercera Edad, diseño para todos. Y se acabó llamando Envejezando. A mí la palabra vejez me encanta, pero vejez parece ser que es un concepto que tiende a que te sientes en una silla a esperar a ver qué pasa. Y se acabó convirtiendo en un verbo, que significa que seremos o viviremos mejor de mayores si nosotros mismos ponemos de nuestra parte. Esto tuvo resultado una exposición que es maravillosa y me encanta enseñarla, en el que todo mi estudio, hice una exposición que es itinerante, que está en varias ciudades de España. María Ángela quería traer aquí a Extremadura, no ha podido ser todavía, pero vendrá, en el que se intenta que el visitante se enfrente con el hecho de ser mayor, porque es algo que nadie se quiere enfrentar a ello. Vivimos en una sociedad que alaba el éxito, la juventud, todas las cosas de ese tipo, y nadie quiere verse cuando sea mayor, ¿no? Y, bueno, es interactiva. Y siempre esta exposición se ha hecho con... A ver, yo soy una enamorada de mi profesión y considero que si grandes arquitectos se hubiesen puesto a diseñar para personas o con discapacidad o mayores, otro gallo nos cantaría del entorno construido que tenemos, ¿no? Hoy Envejezando se ha convertido en un proyecto, bueno, en una oficina de investigación de proyectos para mejorar las vidas de las personas. Os voy a llevar un poco por el viaje y por los aspectos que creo que la vejez nos puede dar, ¿no? Vejez y longevidad. Esta señora aquí es mi madre y la otra soy yo. Dicen que nos parecemos muchísimo. Pues realmente yo he hecho este proyecto para mí, porque yo cuando sea mayor no quiero pasar por lo mismo que pasó mi padre. Y para mí la vejez es 2050. ¿Qué pasa? Las etapas de la vida estaban muy claras. Antes era infancia, juventud, tercera edad... de cuarta edad, por lo que decía Iñaki al principio. Vivimos muchísimos años y en España somos el segundo país del mundo con la esperanza media de vida más alta de la OCDE, ¿no? Esto es una gran noticia y se debe a avances de prevención de la salud, de envejecimiento activo. ¿Qué nos pasa? Que nuestro horizonte es que a día de hoy, bueno, esto es prepandemia, había 9 millones de personas mayores en España. Estamos hablando en 2050, estamos hablando de 15 millones de personas mayores de 65 años, 30% de la población. Si no pensamos en ella ahora, es imposible, sobre todo desde las disciplinas de la arquitectura y del urbanismo, disciplinas que son muy lentas. Nosotros hacemos un trabajo que es muy lento. ¿Qué pasa? Cuando te enfrentas a la vejez, piensas en la discapacidad. Bueno, pues la gran noticia es que la mayoría de las personas desarrollan una discapacidad después de los 65 años, tienen 15 años de vida muy saludable y a partir de esos 15 años a lo mejor empieza una discapacidad, pero es a lo mejor y no siempre. Las mujeres vivimos más, pero en peores condiciones, y los hombres esas discapacidades no las sufren. Si miramos las discapacidades, claro, como arquitectos decimos, ¿a qué afectan? Pues a la vida doméstica, al autocuidado, a la movilidad, a la audición y a la visión principalmente. ¿Y en qué espacios pasan o qué es donde más nos limitan? Generalmente en las viviendas. Si miramos al final qué es lo que pasa cuando haces mayor a nivel funcional, ¿no? Porque arquitecto, entorno físico. Entonces, ¿qué tenemos? Problemas para los desplazamientos horizontales, probablemente problemas de alcances funcionales, que es mover las manos, levantarse y sentarse. Cosas muy sencillas y fácilmente arreglables desde el punto de vista arquitectónico. La gran revolución que está empezando a pasar es que estas discapacidades, la gran revolución de la discapacidad son las discapacidades cognitivas. Que eso está empezando a aflorar ahora porque es cuando nos hacemos mucho más mayores y ahora mismo es un tema que hay que reflexionar. Alzheimer... La buena noticia es que solamente estadísticamente el 5,7% de la población mayor de 65 años va a presentar una discapacidad severa.
Eso es muy poco estadísticamente. La mayoría de las personas mayores van a vivir bien y si tienen algún problema, con ayudas técnicas se puede vivir perfectamente en una vivienda. ¿Qué pasa? Pues en 2050, al tener mucha más población mayor, a lo mejor tenemos índices de hasta un 25% de la población con una discapacidad severa. Y esto no lo estamos planeando. Urbanizando la vejez es el bloque que habla de la ciudad, porque los arquitectos podemos influir en la ciudad, en la vivienda y en el ocio de las personas. La vejez en España es eminentemente urbana. ¿Por qué es así? Porque muchas personas de los entornos rurales tienen que dejar sus entornos rurales para que sean asistidos en poblaciones más grandes, es decir, se tienen que emigrar a la ciudad. La vejez en la ciudad es femenina y la vejez en el mundo rural es masculino y es muy diferente diseñar espacios y servicios para ellos si no pensamos en el género. Si miramos la población absoluta de cuántos mayores hay en España, este es el mapa de la cantidad de personas mayores que existen por comunidades. Pero si miramos el envejecimiento, que en realidad es la proporción de mayores y jóvenes, llegamos a la conclusión que las poblaciones más envejecidas, las comunidades autónomas más envejecidas de España son Castilla y León, Galicia, toda la zona que veis ahí en el mapa. Hay un programa muy interesante, que es una pena que no pudiese estar, el de con las personas mayores, que otras Irene, en el que se tratan una serie de tópicos. Y lo más interesante, bueno, yo estudié de estos tópicos los que afectan realmente a la arquitectura. Es un programa súper interesante porque es de 5 años, se revisa y ahí se implican de manera transversal e interdisciplinar todas las personas que están implicadas en el tema de los mayores. Y el número 1 son las propias personas mayores, donde se les hacen una serie de entrevistas y ellos dicen qué cosas les parecen mal, tanto de vivienda, de ciudad o de este tipo. Cuando yo empecé mi estudio había del orden de 87 municipios y ciudades adscritas a este programa. A día de hoy hay 197. Está creciendo exponencialmente la cantidad de municipios y ciudades que se junta a esto. Cuando miramos dentro del urbanismo de qué se quejan las personas mayores, es llamativo que se quejan de que no hay ni bancos, ni aseos públicos, ni lugares donde... Esto es llamativo. Es decir, se quejan que en la ciudad no hay espacios para ellos. Tampoco es tan difícil desde el punto de vista urbanístico hacer buenos lugares para sentarse. Estas situaciones es de lo que se queja la gente mayor y estos los vemos en todas las ciudades de España. Este tipo de situaciones, mala conservación del pavimento, problemas de accesibilidad, tienen problemas para subir y bajar de la acera, para cruzar, se orientan bien, que eso es súper importante en las ciudades de la... Al final, ¿a qué conclusión llegamos? Que las ciudades están pensadas para una vida productiva, donde el coche es el gran importante. Y dentro del mundo rural es al revés. La gente del mundo rural se queja de que no tiene acceso al transporte para poderse ir a un consultorio, poderse ir a comprar o poder hacer estas cosas. Y otro de los grandes problemas que tenemos en las ciudades, que se ha comentado, es la soledad, ¿no? Más de 2 millones de personas mayores en España viven solas a día de hoy y soledad no deseada. Entonces, si miramos en el escenario de 2050, que es el mundo al que a mí me gustaría vivir, hoy os traigo cosas que existen, que pueden pasar o deberían. En 2050 va a haber una revolución de la movilidad. ¿Esto qué supone? Que las vías donde... Las vías que antes eran utilizadas por infraestructuras de transporte pueden llegar a ser utilizadas para hacer grandes parques o espacios de reunión para personas. Esto es High Line en Nueva York. O sea, no os estoy hablando de ejemplos que sean imposibles. Si, por ejemplo, la ciudad de Barcelona es un ejemplo urbanístico, el de las superillas, ¿no? Se está cortando el tráfico para devolverle esos espacios de tráfico, esos nodos de la ciudad, a las personas para la utilización de esos espacios. Es decir, está pasando. La gran revolución también de las superillas, y hablando un poco de la mesa anterior, es el tema de los cuidados. Es decir, Barcelona se está dividiendo en zonas más pequeñas para poder proporcionar cuidados en áreas bastante más pequeñitas. París, la alcaldesa de París, que ahora dicen que se va a presentar a candidata por el Partido Socialista al Gobierno de Francia, está promoviendo la ciudad de los 15 minutos. Es decir, otra vez, París se quiere convertir en una ciudad en la que dentro de un radio de 15 minutos andando en bicicleta puedas llegar a cualquier servicio de cualquier tipo. Al final las calles acaban otra vez reconvirtiéndose para sus propios usuarios. Lo paradójico de todo esto es que tanto París como Barcelona, al final lo que están dividiendo es sus propias ciudades en pueblecitos, ¿no? Porque son unidades de 10.000 habitantes. Que al final todos rememoramos esta gran vida de pueblo, de grandes relaciones sociales. Traía a colación Pescueza, que se ha comentado antes. Esto es lo que pasa en Pescueza. Pescueza han hecho esto, han hecho un pueblo de residencia, que a mí me parece maravilloso, ¿no? Habitando la vejez. El 95% de la población en España es propietaria, se quiere seguir quedando en su casa y es estadísticamente muy baja la proporción de personas que habitan en residencias.
¿Qué pasa con las viviendas? Pues las viviendas las personas mayores habitan en viviendas de antes de 1980, que tienen graves problemas de accesibilidad. Un 20% de ellas tienen serios problemas, tanto en el interior de la vivienda como en el exterior, ¿no? En el baño y la cocina y en la falta de ascensor. Esto hace que muchas personas no puedan ni salir a la calle. Estamos hablando que a día de hoy las personas mayores son propietarias en un 80% aproximadamente. En 2050 solamente el 50% de personas serán propietarias de vivienda. No conozco ningún programa de actuación ahora mismo que estén pensando en hacer viviendas para personas mayores. Se habla siempre de vivienda para jóvenes, ¿no? Residencias, el lugar peor valorado por las personas mayores para vivir. ¿Por qué? Porque se sienten institucionalizados, que es lo que se decía antes, ¿no? Estos espacios se han pensado como máquinas que funcionan bien, pero no como hogares. La tendencia hoy en día es hacer que realmente, si no es en casa, pues sea como en casa. Residencias mucho más amigables, con espacios al aire libre, donde se puedan relacionar. Cohousing, que ya has hablado tú. Aquí quería comentar que en España, desde que yo empecé mi proyecto de investigación, se ha multiplicado por 3 los cohousing de mayores, desde 2015 a ahora. Es decir, hay una demanda increíble por nuevas fórmulas de vivir. Estos son ejemplos de cohousing maravillosos que hay ahora mismo en construcción en España haciéndose. Viviendas intergeneracionales, un ejemplo que tampoco hay tantas en España que son maravillosas. Por ejemplo, esta es en Alicante, que es donde conviven jóvenes y mayores, que es un ejemplo buenísimo, lo podéis buscar. Y esta es una preciosa que hay en Holanda, que hay, son abuelas mentoras de madres solteras. Entonces, no es que los jóvenes cuidan de los mayores, es al revés. Las abuelas cuidan de los niños de esas chicas, ¿no? Eso puede existir y eso se puede diseñar. Y voy a acabar, ya me quedan 2 segundos. En 2050 vamos a trabajar 4 generaciones a la vez, una cosa por lo que comentaba Iñaki, ¿no? Entonces, nuestros modelos de trabajo y ciudades van a ser completamente distintas porque no trabajaremos igual. Vamos a convivir mayores, jóvenes, en otras formas de trabajar. En nuestras residencias y en nuestros edificios tendrán que aparecer espacios para trabajo, coworkings, no sé cómo le llamaremos, pero serán espacios que tendrán que integrarse dentro de nuestras viviendas y edificios. Tendremos asistencia en remoto con un hospital virtual o con todas estas cosas. Todo esto, y ya para terminar, todo esto que suena a ciencia ficción, pues está pasando en Copenhague. Esto es el centro de Copenhague, un solar delante del agua, que es como si me dices que delante del Retiro en Madrid se decide hacer esto. Es un complejo de viviendas para jóvenes, vivienda para mayores, centro de día, residencia de mayores, guardería, colegios. Y este es el aspecto que va a tener. O sea, es decir, la arquitectura puede hacer que todo este mundo ortopédico, que siempre asociamos con lo mayor, ¿no? Con el diseño, pues con buena arquitectura se puede conseguir que estas relaciones, de las que hablabas tú antes, se produzcan, porque es que es imposible. Por eso yo, por supuesto, IKEA entrará a diseñar objetos para que puedas adaptar tu sofá para cuando te haces mayor. O sea, en todos estos temas yo confío y estoy convencida que pasarán en un futuro. Y, por supuesto, tendremos ciudades amigables con la demencia. Y acabo con un ejemplito. Este es un proyecto, se llama Hogebike, que está en Holanda, que es una vía demencia. Y es un sitio donde las personas con demencia avanzada viven sin medicar. Es una especie de show de Truman, porque ellos tienen su cafetería, su teatro, sus espacios. Ellos se comportan y hacen lo que pueden según sus posibilidades. Y la gente no va vestida de enfermero ni nada por el estilo. Y es un sitio donde estas personas han demostrado que tienen 7 años más de supervivencia, tienen muy buena calidad de vida y en Dax, en Francia, ya han hecho este nuevo complejo, que son 1.200 personas viviendo en una vía de demencia. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz, por enseñarnos modelos de referencia que podemos traer a nuestro país, a nuestra región, y por incluir dentro de la accesibilidad universal a las personas mayores, porque siempre tenemos esa referencia de personas con discapacidad. Doy paso rápidamente a Juan Manuel Martínez Gómez. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Madrid, especialista en geriatría, diplomado en Medicina Geriátrica y Gerontológica Social y también en Gerencia de Hospitales. Funcionario del Cuerpo Superior de Seguridad Social, vicepresidente y secretario de la Sociedad Española de Geriatría. Ha participado para la puesta en marcha de programas del Plan Gerontológico Nacional y ha participado como asesor en la Ley de Autonomía y Dependencia.
nos va a hablar de los sueños, los deseos y desde su experiencia como presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Cuando quiera, Juan Manuel. Sí, buenos días. ¿Se me oye, verdad? ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Sí. Perdón, ¿se me oye? ¿Se me oye? Bueno, no sé si se me oye. Bien, vamos a suponer que se me oiga. Antes de nada, lo que quiero es agradecer a Ángel Barrera y al comité organizador la invitación que ha hecho a CEOMA y mi nombre, así hago el nombre de ellos, para participar en este congreso y les deseo todo el éxito esperado, que no dudo lo tendrán. Tengo que felicitar a Paz. Me ha encantado lo que ha hablado, cómo lo ha hablado y la visión que tiene del futuro. Sí, le agradecería que se pusiera en contacto con nosotros, con CEOMA, porque tengo ganas de hablar con ella de forma personal y quiero felicitarte por tu exposición. Y ahora comienzo. Comienzo con, con una introducción que ha hecho el taller de accesibilidad del Consejo Sectorial de Mayores del Ayuntamiento de Madrid, que dice: todas las personas tienen derecho a desplazarse de forma segura y autónoma por los espacios lógicamente públicos y a utilizar sin dificultad los medios de transporte colectivos con independencia de su edad y de sus condiciones físicas, cognitivas y sensoriales. Yo creo que esta introducción y lo que voy a hablar ahora va a dar precisamente respuesta a todo lo que nos ha comentado Paz a lo largo de su exposición. ¿Qué es envejecer? Envejecer puede definirse como una disminución de la capacidad de adaptación de órganos y sistemas de forma individual y global. También podría definirse como las consecuencias del paso del tiempo sobre los seres vivos. La calidad, ¿qué es la calidad? La calidad referida a la calidad de vida es definida por la OMS como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones dentro de las áreas físicas, psíquicas y sociales. Esta definición engloba algo más del concepto de salud, como un estado de bienestar físico y social. Esto significa que en la calidad de vida autopercibida debemos tener en cuenta, entre otros, la ausencia de síntomas físicos, nuestro bienestar emocional, las relaciones intergeneracionales, que es el tema que nos ocupa, la participación, el disfrute de actividades sociales y, cómo no, la sexualidad y nuestra imagen corporal. Para poder entender qué claves serían necesarias para crear espacios intergeneracionales adecuados para una buena integración de los diferentes grupos de edad, debemos conocer, y sobre todo las administraciones, de forma especial las locales, por la influencia que van a tener las viviendas y los diferentes entornos urbanos, lo que es el envejecimiento y cómo las personas mayores vamos a vivir nuestra participación en ese concepto. Hoy somos, como decía Paz, el 19,6% de la población mayor de 65 años. Pero dentro de 9 años, o sea, en el año 2030, el 24%. Significa que vamos a crecer los mayores de 65 años en 9 años en 2.200.000 frente a un crecimiento de la población total de 400.000. Este grupo de población puede tener, como ya hemos dicho, una serie de dificultades que les hace que ese entorno en el que viven no sea amigable para su uso y disfrute, y ello les entorpezcan para tener unas buenas relaciones intergeneracionales. Por ejemplo, cito que según estudios realizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en sus documentos de envejecimiento en red,
Las personas que se encuentran entre los 75 y 80 años, el 42% tienen dificultad de movimiento, el 58% pérdida de agudeza visual, el 30% pérdida de audición y el 34% pérdida de fuerza y resistencia. Obviamente, en los mayores de 80 años aumentan de forma significativa todas estas dificultades y sobre todo, el movimiento. Dentro de las enfermedades más frecuentes solo cito la artrosis y la incontinencia urinaria, por el tema que ha hablado Paz, por la importancia que tienen en el entorno urbano y en las relaciones intergeneracionales. La falta de viviendas, la falta de aseos, la falta de entornos amigables, la falta de bancos. ¿Cómo no vamos a contemplar en esta mesa las consecuencias del COVID-19 sobre las personas mayores? Además de la alta mortalidad, sobre todo en residencias, las secuelas que han dejado también debemos tenerlas en cuenta en el contexto de la misma. Hoy presentan un estado de ánimo bajo, una falta de motivación, una tendencia al aislamiento y soledad por miedo a contagiarse, incrementando de forma importante la soledad no deseada, una reducción de las actividades físicas, un empeoramiento de las enfermedades crónicas, autoinmunes y psicosomáticas y un deterioro cognitivo que puede terminar en una depresión. Todo esto se agrava con la saturación de los centros sanitarios, sobre todo los centros de salud. Aun teniendo en cuenta las consecuencias de esta pandemia, el estado de salud de las personas mayores siempre ha sido muy positivo y aunque creo que no podemos olvidar lo vivido, esperamos que el futuro sea mejor, aunque difícilmente igual que antes. Queremos y debemos ser siempre proactivos, aunque el COVID no nos deje. Estoy seguro de que nuestra calidad de vida mejorará y las relaciones intergeneracionales serán mejores. No obstante, según estudios realizados por diferentes instituciones, como también comentaba antes Paz, el 19,6% de los mayores de 65 años tienen dificultades para realizar algunas de las actividades básicas de la vida diaria y el 42% algunas de las actividades instrumentales de la vida diaria, aumentando de forma importante estos porcentajes cuando nos referimos a los mayores de 80. Por eso, insisto, lo que ha comentado Paz me ha parecido muy interesante el tener en cuenta estas cosas para hacer un entorno de unas viviendas más agradables. Por ello, es interesante que sabiendo que las personas mayores consumimos y gastamos en un año una cantidad semejante al 11,5% del Producto Interior Bruto, sepamos cómo lo gastamos para que esta economía silver sepa qué hacer y ofrecer a este grupo de población. Según la encuesta de presupuestos familiares del CIS, el 40% del gasto de las personas mayores de 65 años lo dedican al mantenimiento de su vivienda, siendo en propiedad también, como comentaba antes Paz, el 86%. En alimentación el 20%, en salud el 4%, en vestido y calzado el 4%, en ocio el 4% y en renta de bienes y servicios el 28%. Para crear espacios intergeneracionales que mejoren e integren a todos los grupos de población, una de educación y formación en niños desde la escuela y jóvenes, así como con las familias y la sociedad, sobre todo en saber, como hemos dicho antes, qué es el envejecimiento, promoverían la integración y participación de las personas mayores en entornos amigables donde se escuchen sus propuestas y se respeten sus derechos, evitando con ello la situación de edadismo que con tanta frecuencia se produce. Por ello, termino con las siguientes consideraciones. No solo es importante vivir más años, sino vivir con buena calidad de vida. Debemos y tenemos que saber envejecer. Las personas mayores debemos exigir y cumplir nuestros derechos y deberes. La sociedad y las instituciones deben ayudar y dar a las personas mayores los recursos necesarios para cumplir estos objetivos. Evitar la discriminación de los mayores es misión de todos. Muchas gracias.
Yo me quedaría con lo que empezó diciendo, que todas las personas tenemos derecho a desplazarnos con autonomía y seguridad. Indudablemente esta mesa se queda corta en espacio y tiempo. Creo que hemos abordado con ejemplos de buenas prácticas cuáles podrían ser algunos de los ejemplos, modelos para esa cultura del habitar de las personas mayores. Y bueno, seguiremos seguro abundando en todas estas iniciativas y hablando en un futuro próximo de esos nuevos modelos. Muchísimas gracias.